Gusto de saludarles, queridos hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para estudiar y reflexionar en la palabra de Dios. Estamos conectados con la palabra, estamos conectados con la Biblia. Es en ella donde encontramos la dirección para nuestras vidas espirituales y nuestras vidas físicas también. Así que bienvenidos a este tiempo para compartir juntos este tiempo alrededor de la verdad del Evangelio. Les invito a orar y pedir la bendición al Señor por este tiempo que pasaremos estudiando, leyendo y reflexionando en lo que Dios dejó escrito para nosotros, para estos tiempos. Oramos. Jesús, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu cercanía. Tu promesa maravillosa de estar con nosotros siempre es verdad. Y queremos seguir escuchándote. Quisiéramos, Señor, seguir siendo obedientes a tu palabra, buscando esa fuerza que viene del cielo para seguir adelante en esta fe bendita. Firmeza es lo que tú nos pides, Señor, en estos tiempos peligrosos. Gracias por poder compartir, estudiar tu palabra y encontrar ese apoyo que necesitamos hoy más que nunca. Gracias. Dirígenos, amado Dios, a través de tu Santo Espíritu que está en nosotros. Y te lo pedimos en el nombre bendito tuyo, Jesús. Amén. Bien, amados, manténganse firmes en la fe. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Manténganse firmes en la fe, hermanos, porque las vivencias de estos tiempos han sido muy difíciles y complejos. Y tenemos que buscar esa firmeza. Y esa firmeza viene de Dios. Necesitamos el consejo de Dios constantemente. Y tenemos que reconocer que en muchos casos ignoramos hacia dónde se mueve el mundo y cómo se desarrollan las cosas, pero encontramos respuesta a nuestro corazón y a estas interrogantes a través de la palabra de Dios, a través de su consejo. Es por eso que quiero llevarte a una de las vivencias de uno de los siervos del Señor llamado el apóstol Pablo. Él tuvo que enfrentar momentos difíciles donde su vida estuvo en peligro en varias oportunidades. Y hoy quiero eh, que nos enfoquemos en una de sus cartas que él escribió desde un lugar que estuvo detenido, que estuvo retenido. Estoy hablando aproximadamente del año 60, 62 después de Cristo, donde el apóstol Pablo, apelando a César, fue llevado a Roma y fue retenido en una casa con un custodio, con un soldado, para que lo vigilara y no tuviera esa libertad hasta que se desarrollara un juicio en su contra que había venido desde Jerusalén. Y quiero llevarte a la palabra de Dios porque entendamos un poco el contexto del apóstol Pablo. Él llevaba ya más de 25 años de ministerio, con más de 3 misiones en parte de Europa, eh, fundando iglesias en distintos sectores, tanto gentiles como también judíos, y se encontró volviendo a Jerusalén, de lo cual ya varias veces le advirtieron que una vez que llegara a Jerusalén iba a recibir opresión, iba a ser detenido y su vida iba a peligrar. Pero pese a esta advertencia, él quiso subir igual porque él estuvo dispuesto a entregar su vida para la obra de Cristo. Y lo que ocurre, como leemos en el libro de los Hechos, que él fue detenido, que fue aprisionado, y una parte fue protegida su vida por los soldados romanos ahí en Jerusalén, cerca del templo, porque lo querían matar, porque consideraban que estaba enseñando doctrinas ajenas a lo que la Torá, la ley judía, señalaba. Lo que ocurre es que después de este aprisionamiento, Pablo, por protección de su vida, es conducido a Cesarea,
a la costa, cerca del mar Mediterráneo, donde permanece 2 años detenido allí, buscando defenderse de las acusaciones de los judíos. Cosa que no ocurre, y al final de cuentas, Pablo apela a César, y las autoridades de aquel tiempo lo conducen y determinan enviarlo a la capital del imperio para que su eh, condición sea aclarada y sea protegida también su vida, y es enviado eh, con soldados a Roma para ver el caso de injurias en contra de eh, los judíos, incluso también de romanos. Fue así que encontramos en el capítulo 28 del libro de los Hechos lo que acontece. Quiero que me acompañen primero aquí al libro de los Hechos, escrito por este médico amado llamado Lucas, y en el capítulo 28, versículo 16, nos señala que cuando llegamos a Roma, el centurión agregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Más adelante sigue escribiendo Lucas, y en los versos 30 y 31 señala que, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es allí que encontramos al apóstol eh, enseñando, predicando, recibiendo distintas visitas, aprovechando un tiempo especial para leer, reflexionar, orar y escribir. Reconozcamos que el apóstol Pablo no trabajó solo, tenía un equipo de colaboradores cercanos, cerca de 30 personas, entre hombres y mujeres, algunos de ellos conocidos por nosotros, como el mismo Timoteo, Tito, Silas, Lucas, esta pareja de matrimonios que eran empresarios, que era Aquila y Priscila, muchos otros que estaban en distintos lugares eh, sosteniendo y enseñando la palabra de Dios en las iglesias nuevas que el mismo Pablo había fundado, y otros que estaban fundando y que necesitaban dirección. Y es ahí que encontramos en el tercer año de encarcelamiento, ahí en esta casa alquilada, pero que estaba retenido, es que el apóstol Pablo se decide informar y comunicarse con estas iglesias en el exterior. Ahora, surgen muchas preguntas de por qué sucedieron las cosas así. Eh, ¿Qué ministerio hubiera tenido el apóstol Pablo si él hubiera estado en libertad esos 4 años? Si él no hubiera apelado a César. Eh, Ciertamente en esos 2 años el ministerio del apóstol Pablo hubiera abarcado muchas más regiones, pero como entendemos la palabra de Dios y que los caminos del Señor son diferentes a lo que nosotros pensamos, Dios quiso que el apóstol estuviera 4 años detenido. Y al final de cuentas, en la cárcel, el apóstol reconoce en esta carta a los filipenses que era la voluntad de Dios y que era el propósito de Dios que él estuviera detenido y retenido en el ministerio mismo a los gentiles. Vamos a la carta de Filipenses. En la carta de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12, llega a decir el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Llega a considerar Pablo que la prisión, el que encuentra más de 3 años detenido, han servido, según él dice por sus propias palabras escritas aquí,
han servido y han sucedido más bien para el progreso del evangelio. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando uno tiene una visión más amplia de lo que Dios está haciendo? Y eso nos sirve a todos, porque a veces vemos solamente nosotros el problema. Vivimos el día de hoy en una pandemia muy difícil, peligrosa, que todavía no hay una solución, aunque vemos que en nuestro país la pandemia está siendo, entre comillas, controlada a través de estas vacunas, pero los contagios, al menos aquí en Chile, siguen al alza. Y pareciera que todo es complejo, difícil, peligroso. Mirando al apóstol Pablo, Pablo llegó a considerar que las dificultades habían redundado para el avance del Evangelio. Y es ahí donde saltan algunas reflexiones y algunas preguntas que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, para mantener firme nuestra fe en la palabra de Dios, en quien hemos creído. Seguimos a Jesucristo. Y Pablo lo sabía muy bien y entendía el por qué Dios tuvo que detenerlo, porque al final de cuentas fue Dios que bajo su voluntad permitió que su siervo fuera retenido estos 4 años, 2 en Cesarea y 2 años más en Roma, donde tuvo el privilegio de tener tiempo, comunión y también estudios profundos de la palabra de Dios y cartas que envió a distintos lugares. Es un privilegio enorme que esas cartas hayan permanecido, que se hayan copiado de iglesia en iglesia a través de los siglos, de las cuales hemos recibido parte de esas copias a través de los siglos y que lo llegamos a tener el día de hoy en lo que consideramos este conjunto de libros o conjunto de cartas que el apóstol Pablo escribió. Sabemos que Pablo escribió 13 cartas. 4 cartas las escribió desde Roma, estando en prisión. Se les llaman las epístolas de la prisión, que son las cartas de Efesios, Colosenses, Filipenses y una carta personal a Filemón. Son cartas muy prácticas para la fe, muy esenciales también para la dirección, para las iglesias, consejos de doctrina, ordenación acerca de las formas de trabajo para las iglesias in situ que se encontraban en distintas ciudades. Ahora, hermanos amados, el proceso que el apóstol Pablo vivió era algo que nos llama la atención a nosotros también, porque podemos reflexionar que Dios obró a través de su siervo aún en prisión. ¿De qué manera nosotros podemos sentirnos bendecidos aún con las tragedias de nuestro alrededor? Aparentemente no vemos con claridad lo que está sucediendo, pero Dios sí. Y debemos reconocer hacia nuestro corazón y hacia nuestra vida es que este tiempo, este año que la pandemia mundial ha azotado al mundo, donde nos ha encerrado en las casas, donde ya el asistir a los templos, el congregarse, nos han aparentemente limitado en nuestra fe, se ha opacado nuestra adoración a nuestro Dios, el tiempo de comunión con Dios existe en la intimidad, eh, yo y Dios. Eso es algo que debemos responder de manera personal e íntima. ¿Ha redundado en el progreso de tu fe este tiempo o ha sido todo lo contrario? En cuanto al apóstol Pablo, consideró que ese tiempo le sirvió. Y él vio alrededor que pese que el apóstol Pablo estuvo detenido, hubo otras personas, otros ministerios que se levantaron con nuevas perspectivas y ocasiones para divulgar la verdad, la doctrina del Señor Jesucristo. Amados, entendemos que hay muchos peligros y dentro de esos peligros yo quiero
hablarte de la firmeza que debemos tener en la fe pese a esos peligros que vivimos a nuestro alrededor. Quiero compartir con ustedes tres reflexiones a la luz de lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los hermanos en Filipos. Eh, y estas tres aspectos que quiero compartir hacia los hermanos en Filipos también nos va a ayudar a nosotros para tener la fuerza, el ánimo y la firmeza para perseverar en la fe. Los hermanos en Filipos, ahí en Macedonia, eran muy generosos para con el apóstol Pablo. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo estuvo allí formando a un grupo de creyentes más gentiles que judíos, enseñándoles la verdad de Jesucristo, de lo que la Escritura señalaba a través de los tiempos y cómo se cumplieron a través de la persona de Jesús. Y es ahí que los hermanos en Filipos tuvieron gran amor y cariño para con el apóstol y también para con los siervos que con él andaban, y le acompañaron y le ofrendaron en el ministerio donde el apóstol Pablo viajó, eh, por parte de Grecia, por Atenas, por Corinto, cuando se devolvía también por Asia Menor y cuando se devolvía también hacia Jerusalén, llevando ofrendas de amor para las iglesias, para los hermanos que estaban en Jerusalén padeciendo persecución y hambre. Estos hermanos en Filipos eran generosos para el ministerio del apóstol, pero también para los hermanos que estaban en necesidad. Esta es la iglesia de Filipos, a lo cual Pablo se preocupó y les escribe. Y es así que hay algunos aspectos que Pablo deja relucir aquí y yo quiero compartir con ustedes. Manténganse firmes en la fe, primero, aunque el mundo te aprisione. Manténganse firmes en la fe, aunque el mundo te aprisione. El mismo apóstol Pablo, aquí escribiendo en la carta a Filipos, en 1:7, tengo una Biblia electrónica que quiero compartir con ustedes aquí en pantalla. Nos ayuda para tener la lectura. Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Es allí que el apóstol Pablo le señala y le comparte que aunque está en prisión, detenido su libertad de acción, él consideraba ciertamente que tenía un corazón aún con los hermanos. Si leemos el versículo 12 donde habíamos leído antes, que quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que han sucedido han redundado eh, más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo lugar, en todo el pretorio y a todos los demás, señalaba el apóstol en esto. Eh, y la mayoría de los hermanos, sigue escribiendo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aunque algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, que los hay también y contienda, pero otros de buena voluntad, señalaba el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Entonces, el apóstol, pese a este arresto domiciliario, pese a tener un soldado que lo vigilara y lo limitara, el apóstol consideraba que su corazón no estaba aprisionado, que las oraciones no estaban aprisionados, que el adorar a Dios no estaba limitado a un espacio. Eso nos debe servir para que en nuestro corazón y en nuestra forma de fe no esté detenida, no merme nuestra fe y nuestro avance al Evangelio solamente por la parte física. Podemos avanzar en distintas áreas, en distintos aspectos. El apóstol Pablo aprovechó el medio de
comunicación más asequible de aquel tiempo, las cartas. Y eso le sirvió, uno, para ganar tiempo, para llenar su tiempo en los espacios vacíos que tenía durante el día, para comunicarse, para escribir, para reflexionar, para estudiar. Y eso nos llama la atención porque aprovechó estas ventajas de comunicación, así como nosotros hoy. Las ventajas de comunicación para nosotros hoy es muchísimo más amplio, donde en forma instantánea podemos ver, comunicarnos con distintas personas, pero a la vez nos sirve para predicar, enseñar, animar a través de distintos textos por medio de las aplicaciones que existen por la tecnología moderna para afirmar la fe de otros. No se limita la fe simplemente porque estemos retenidos en casa. El Evangelio se puede seguir predicando incluso desde cuatro paredes hacia el mundo a través de ventanas de comunicación que Dios nos permite tener y obtener a través de este tiempo. Y debemos aprovecharlas para beneficio del Evangelio. Hoy más que nunca podemos llegar a todo el mundo con la palabra de Dios a través de estos medios que nos podemos ver en pantalla. Aprovéchalos. No sean solamente frases muy llamativas, sino sirven también para alentar, para consolar, para fortalecer, cosa que el apóstol Pablo aprovechó desde un lugar en Roma donde estaba retenido y preso, producto del Evangelio. Nosotros no estamos presos ni detenidos por predicar el Evangelio, estamos retenidos por una pandemia, estamos sin poder asistir a nuestros templos, producto de este peligro que existe afuera por los contagios severos que existen, no solamente en nuestra ciudad, sino a lo largo del país y también del mundo entero. Es un peligro que Jesús nos anticipó que vendría y se cumple perfectamente la palabra de Dios, cosa que es motivo de evangelización. Jesús tenía razón con lo que dijo. Por eso debemos predicar el Evangelio con fuerza, con convicción, con verdad. Bien, la oración del apóstol Pablo desde la cárcel era constante y él lo escribe ahí en la misma carta, lo señala, por ejemplo, ahí en el 1:4 de Filipenses, mire cómo lo dice. Eh, Compartamos nuevamente lo que es la escritura electrónica que nos sirve cuando dice en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, miren, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y estando persuadido de esto, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y era algo que el apóstol Pablo también lo tomaba personal cuando decía, estando seguros que si el Señor comenzó la obra en mí y permitió que yo esté detenido en este tiempo, bueno, también lo puede hacer con mis hermanos que están pasando distintos tipos de circunstancias, presiones, enfermedades, duelos. Dios va a cumplir su propósito en sus vidas. Esa convicción tenía Pablo en sí mismo y también la comunicó hacia los hermanos en Filipos, y eso es algo que yo te lo puedo repetir también con convicción. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Por eso, que no decaiga tu fe. Mantente firme en la fe. Eso lo hace el apóstol Pablo. También en el versículo 9, él señalaba, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Ese tipo de oración tenía el apóstol Pablo para los suyos, para los que aquel que evangelizó y le enseñó las palabras de Dios. La misma manera para nosotros, hermanos.
Ese tipo de oraciones debemos repetirlas, no solamente oraciones superficiales para que el Señor nos provea todo lo material. Necesitamos estar firmes en la fe, porque se vienen tiempos complejos y difíciles, principalmente para la fe, tiempos de apostasía, tiempos que muchos negarán al Señor, muchos desconfiarán de la palabra de Dios. En esos tiempos, en ese tiempo debemos aprovechar de orar y permanecer firmes, como el apóstol Pablo lo escribía a estos hermanos en Filipe, a los hermanos filipenses. Pero hay una segunda cosa que el apóstol Pablo también les señalaba, en que debes mantenerse firmes en la fe, aunque veas a la enfermedad y la muerte a tu alrededor. Mantente firme en la fe, aunque veas la enfermedad y la muerte a tu alrededor. Pablo tuvo que vivir con esto. Los hermanos en Filipos, para saber el estado y la condición del apóstol Pablo, enviaron un donativo y apoyo a Pablo a Roma a través de un hermano llamado Epafrodito. Este hermano decidió ir a la capital en Roma desde Filipos, desde Macedonia, hacia la capital misma. En el trayecto, aparentemente, nos dice la misma escritura que Epafrodito enfermó gravemente, tuvo peligro de morir. Tanto así que el apóstol les escribe esta carta de vuelta a los hermanos y les dice así, mire, leámoslos textualmente ahí a través de Filipenses capítulo 2, versículo 25. Acompáñenme, y a lo mejor algunos no quieren abrir su Biblia en forma real. Bueno, yo te la muestro aquí. Mire, mire lo que pasa. Una vez que llega Epafrodito, mírenlo como escribe Pablo. Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y sigue escribiendo Pablo, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, señalaba y escribía Pablo a los hermanos en Filipos. Entonces, el sentido de Pablo aquí es, hermanos, manténgase firmes en la fe, aunque veas la enfermedad a tu alrededor y los peligros de muerte. Cosa que el mismo Pablo pudo experimentar con este amigo, con este colaborador llamado Epafrodito. Dios en su misericordia permitió la enfermedad de Epafrodito y Dios no permitió que muriera. Entonces, vemos que en algunos casos la enfermedad llega y a veces Dios prefiere que esa persona, ese hermano, parta a la presencia del Señor. Son propósitos soberanos del Señor. En los peligros, en las amenazas que sufrieron los creyentes en el primer siglo, es lo que nos enseña que en estos tiempos no va a ser la excepción. No por ser hijos de Dios vamos a estar exentos del dolor y de la enfermedad o de la muerte. ¿Cuántos de los nuestros, pese a las oraciones que hemos tenido por varios de nuestros hermanos, Dios al final de cuentas, Él responde que no? En otros nos ha dicho que sí. Es dentro de los propósitos soberanos del Señor. Y
Pablo también tuvo que experimentar en sí mismo la enfermedad y Dios también a él le dijo que no. Hemos leído parte de sus cartas donde él señalaba que había pedido a Dios que le quite ese aguijón, esa enfermedad, ahí en una de las cartas en Corintio. Pero el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y al final Pablo dijo, bueno, de buena gana me gozaré en mi debilidad, eh, y voy a confiar y voy a mantenerme firme en la fe en el Señor. Eso nos enseña, hermanos, que aunque en el mundo haya aflicción, debemos confiar en el Señor igual. Aunque el Señor te haga pasar por valles de sombra y de muerte, no debes temer mal alguno porque el Señor está contigo. Es así que el apóstol Pablo tuvo que experimentar una enfermedad difícil. Literalmente, algunos señalan, según lo que vemos en los escritos del mismo apóstol Pablo, él estaba enfermo aparentemente de un daño a su vista, un daño severo, o algunos han considerado un daño repugnante a sus ojos, eh, y los escribe, por ejemplo, en una de las cartas a los Gálatas, te lo voy a leer, Gálatas 4:13. Te invito a leer la Biblia electrónica, ya que estás mirando aquí mismo y no tengas que moverte mucho. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Mira, y él escribe, porque vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Y dijo, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pese a esta enfermedad, los hermanos ahí en Gálatas no lo despreciaron, sino que lo aceptaron. Y mira lo que dice más abajo en el versículo 15, cuando dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos, sus propios ojos, para dármelos, dando a entender que esta vista estaba dañada y que los hermanos en ese amor querían solucionar ese problema. Mira, en el mismo capítulo 6 de Gálatas, versículo 11, mira, les escribe así, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí hay una señal bastante interesante porque eh, al escribir con grandes letras, es muy probable que el apóstol Pablo, su vista no fuera buena y necesitaba escribir con letras más grandes de lo común. Y señala que os escribo de mi propia mano. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribió, que eran 13, siempre necesitó de un amanuense, de un escritor que le ayudara. Y al final él daba el saludo de su propia mano para confirmar que eran cartas de él mismo, que él las enviaba, pero la escribía otra persona. La misma carta que encontramos aquí en Filipenses es muy probable que la haya escrito el mismo Epafrodito y que él mismo haya sido quien la llevó a los hermanos allá a Macedonia, a la misma ciudad de Filipos. Eh, por eso el apóstol Pablo y la enfermedad que él llevó en su cuerpo, tuvo que aprender a vivir con ella. Hermanos, hay enfermedades que se tienen y se llevan en el cuerpo y tenemos que aprender a vivir con ellas. Y no es porque el Señor no nos ame menos, sino porque no vivimos en el cielo todavía, hermanos. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un cuerpo que se deteriora. Vivimos en tiempos de debilidad. Ya llegará el tiempo en que el Señor va a restaurar todas las cosas, dándonos un cuerpo nuevo y también tierra nueva y cielo nuevo, como dice la Escritura, más adelante. Pero mientras vivamos aquí, hermanos, no esperes perfección, no esperes que ciertamente todas las cosas se solucionen de una manera instantánea, porque eso no existe aquí. Nos acostumbramos a vivir en debilidad o en enfermedades,
pero aprendemos también a confiar en el Señor, aún en nuestras debilidades, aún en nuestro dolor, o en el dolor que estás viviendo, físicamente como emocionalmente. Entonces, manténganse firmes en la fe, aunque veas la enfermedad y la muerte a tu alrededor. En lo particular y también en nuestra actualidad han sido un par de semanas muy, muy accidentadas, muy graves. Y la gran mayoría de las noticias y de lo que nos hemos enterado es la gran cantidad de personas jóvenes y niños que han muerto por la maldad del hombre. Tiempos peligrosos, también escribía Pablo. Tiempos peligrosos. La muerte nos rodea. Y esto, amados, son principios de señales en donde debemos cada vez más refugiarnos en el Señor, no escondernos, sino señalar que hay una salida que se llama Jesucristo. Jesús es el único que puede cambiar el corazón de un ladrón, de un asesino. Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón de un hombre malvado y perverso. Si lo hizo contigo, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con los demás. Esa es nuestra oración y la predicación del Evangelio, hermanos. Predicar a todo el mundo que reconozcan que hay salida y esa salida se encuentra en una persona. Esa persona es Cristo Jesús. Ese es el Evangelio que hay que predicar y enseñar en un mundo caído, en un mundo perverso, en un mundo corrupto. Es ahí nuestra labor y eso no ha cambiado. Es el mensaje vital, esencial de la iglesia, de predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar. Y este tiempo no es la excepción, hermano. Debemos seguir compartiendo el Evangelio, enseñando la palabra de Cristo. En todo esto, hermanos, eh, hay una tercera cosa y final que quiero compartir con ustedes, es lo que veo aquí mismo en la palabra de Dios, es que manténganse firmes en la fe, aunque veas a otros amar el mundo más que a Dios. Me refiero a creyentes. Aunque veas a otros creyentes abandonar la fe, mantente firme tú. Mira, Pablo lo escribió y se lo señaló a los hermanos en Filipos en el capítulo 2, versículo 21. Leámoslos aquí. Volvamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Vamos a resaltar aquí el texto que nos interesa. Pablo les dijo a los hermanos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cierto, hermanos, hoy vivimos tiempos de mucho materialismo, de poder obtener cosas, de poder alcanzar cosas, pero al final debemos reconocer que todo esto es pasajero, hermanos, que a veces nos vemos envueltos con todo este tipo de cosas que existen a nuestro alrededor, creyendo que el obtener bienes, eso va a traer paz y tranquilidad a tu corazón. No es así, hermanos. Eso puede traer más dificultades, más dolores de cabeza. Vivimos en un mundo de avaricia y de codicia, en un mundo de soberbia y de que el demostrar de lo que mientras más tienes, más eres. No es eso lo que Cristo nos enseñó. Siendo Señor del cielo y de la tierra, Él se humilló a sí mismo, dice, y estando en condición de hombre, dice el mismo apóstol Pablo aquí, dice que se humilló y se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres. Miren la humildad del Señor. No aparentemos, vivamos con verdad, vivamos en verdad. Si el Señor te ha bendecido en algo, eh, disfrútalo, compártelo, sé generoso para los que no tienen ese tipo de ventaja, como lo hicieron la iglesia aquí en Filipos, hermanos. Hermanos generosos para aquel que no tenía, al que tenía más necesidad,
estos hermanos compartían y se involucraban también en el ministerio del apóstol Pablo. La iglesia de Filipos es caracterizada dentro del mundo cristiano como una iglesia generosa, una iglesia bondadosa. Y eso es algo, es un desafío para mí también, de ver de lo que todo lo que el Señor me ha dado también yo pueda compartir de eso y eh, vivir ciertamente el ejemplo de Cristo. Eso, hermanos, es algo que debemos aprender del Señor. Nuestro Señor, siendo rico, se hizo pobre por nosotros y nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, lo cual es una herencia que tú tienes, que yo tengo y que no será quitada. Eso es algo maravilloso, hermano, saberlo. Entonces, hermano, mantente firme en la fe, aunque veas a otros creyentes amando más al mundo, porque bien decía Pablo, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo de Cristo. Mira, les escribe el apóstol ahí en Filipenses 4, verso 18. Volvamos aquí, estamos viendo cómo el apóstol Pablo eh, aconsejaba en esto. Mira, y él escribía así, pero todo lo recibido y lo tengo en abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste y por olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, reconociendo ciertamente que los hermanos eran generosos para con el apóstol y le brindaban ciertamente de lo que necesitaban. Pero también vemos en otro sector, en otra parte, que nos muestran que hay algunos que habían amado más el mundo, más que a Cristo. Esto se encuentra aquí en el capítulo 3, versículo 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aunque ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal, solamente piensan en las cosas de este mundo, les decía el apóstol y escribía a los hermanos. Es una advertencia para nosotros, para este tiempo, en un mundo de materialismo, en el cual esa frase de que de esta vida no hay otra, eso es mentira. Hay vida más allá de esta vida, porque Cristo la anunció. Eh, Amados, siguiendo el consejo del apóstol, pese que él estaba preso y detenido, él pudo bendecir a través de esta carta a los hermanos en Filipos. La próxima semana vamos a seguir estudiando algunas de las cartas del apóstol Pablo y aprendiendo y enseñándonos cómo vivir en tiempos de aflicción y cómo mantenernos firmes en la fe en un mundo violento, en un mundo peligroso. Pero no está solo. Pablo nunca estuvo solo. El Señor lo acompañó. Y el mismo Dios de Pablo es el mismo Dios que está contigo en tu enfermedad. Y Él puede también consolar y fortalecer tu corazón en la vivencia que estés. Amado hermano, gusto saber de ti. Que el Señor te fortalezca en todo. Ánimo. Mantente firmes en la fe. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te proteja.